Bueno, buenas noches a los que no he saludado. Para todos y para todos. Eh, Cambiando el chip rápidamente, vamos a hablar de la inocuidad alimentaria o de la ISO 22018, que es la gestión de inocuidad alimentaria. Eh, Antes que nada, quería dar una claridad en la, en la capacitación anterior, que me preguntaba si la trinorma es la 9001, la 14001 y la 45001. Y sí, señora, esas son las que vamos a ver en la capacitación anterior. O sí, señor, no recuerdo bien si era un hombre o una mujer. Entonces, para dar esa certeza. Y como el tiempo es oro, vamos a darle rienda suelta a la información. Quiero saber si estoy presentando y ustedes ven mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Me pueden confirmar? Buenas noches para todos. Muchas gracias. Sí, perfecto. El día viernes veíamos lo que íbamos a ver en esta capacitación y hoy en día nos trae la historia de la inocuidad alimentaria. ¿Desde qué época empezamos a hablar o en qué época el ser humano empezó a determinar esta gestión como una necesidad apremiante de que debemos establecer para poder, tanto los humanos como los seres vivos, poder alimentarnos sin ninguna eh, falencia en que el producto alimenticio fuera una afectación a nuestra salud? Entonces, vamos a mirar eso hoy y quiero que vean cómo se ha formado la concepción del concepto desde sus inicios hasta el día de hoy, para que vean cómo ha hecho la transición desde la época y desde qué lugares geográficos se empezó a construir esta gestión o este término que nos lleva hoy a poder establecer buenas prácticas en la inocuidad alimentaria. Entonces, empecemos. Desde la Edad Media, hace más de 800 años, por poner bajito, más de 800 años, desde la Edad Media, la inocuidad alimentaria ha sido preocupación por la humanidad. Se han aplicado varias medidas reglamentarias para evitar la venta de alimentos en mal estado. En esa época se empezó a establecer o a verificar que los productos pues eran demasiado perecederos y pues empezaron a establecer ciertos lineamientos para poder, estamos hablando de 1276, hace bastante tiempo, se empezaron a establecer actividades o acciones para poder determinar que los alimentos pues no fueran perecederos. Entonces, una de las actividades fue la siguiente. En Habsburgo, Alemania, 1972, se asignó puestos especialmente designados los lunes. Perdón, Habsburgo es en Francia. Sí, perdón, sí es Alemania, disculpen ustedes. Designados para los lunes para vender carne que no había sido recién sacrificada. Se estableció un día para poder empezar a vender o comercializar los productos cárnicos que se generaban en esa época. Entonces se generó esa cultura dentro de ese comercio para poder establecer, para poder determinar a todos los compradores que en esa época era que podían ustedes comprar o que podían ellos comprar esos productos cárnicos o productos perecederos que se generaban, en este caso la carne, porque pues hablas de la carne los lunes, para poder ir a comprar ese producto. Entonces, ese mismo producto
si le ven bien la imagen, a los animales los mataban en frente de los usuarios para que tuvieran esa tranquilidad. Pues no era muy sano a nivel cognitivo, pero pues era la actividad para poder generar esa tranquilidad, que ese producto salía ese día. Entonces los lunes el mismo matadero pues lo visualizaban los comercializadores y los comerciantes o los compradores, y pues vendían esa carne recién desmembrada del animal para poder fomentar o generar esa confianza de que el producto pues está en perfectas condiciones a nivel de seguridad alimentaria. Obviamente ya el posterior de la entrega al comprador pues ya dependía de esa persona. Entonces, generaron un día, ya empezaron a establecer como puntos de control para poder, y obviamente niveles culturales para que la gente supiera cuándo podrían ir a comprar el producto al que ellos querían eh, comprar. Posterior a esa fecha o posterior a esas actividades, que era establecer, por ejemplo, esas unidades de tiempo y de medida, que es un día específico para comercializar la carne. En ese momento, pues ustedes saben bien, no existía un refrigerador, no existían las condiciones que hoy tenemos, que nosotros abrimos la nevera y sabemos que pues el aparato cuenta con las condiciones para darnos veracidad de que podemos tener almacenados ese producto. En esa época, pues no existían todas esas tecnologías y establecieron varias actividades que por lo menos mitigaban acciones del posible afectación del producto que se producía, en este caso, pues la carne. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el desarrollo de los silos. ¿Qué son los silos? Son unos tanques de almacenamiento diseñados para contener el grano cosechado. En ese tiempo, pues empezaron a formar eh, o buscar la posibilidad de cómo almacenar nuestros granos cosechados o los productos agrícolas que se generaban en esa época, para empezar a almacenarlos de una manera idónea y que cumpliera con la capacidad de poderlos perdurar en el tiempo. Entonces, como dice bien acá el texto, los antiguos egipcios concibieron que construyendo silos, que son estructuras eh, de, que tienen ciertas condiciones que generan ambientes mucho más frescos y más que tengan la habilidad de poder conservar de cierta manera sin poderlo medir en su época, pero que podían establecer unas prolongados estados del producto como tal, en este caso los granos, el mantenimiento del producto fresco y sano durante largos periodos y poderlo almacenar. Obviamente ustedes saben bien que en una cosecha pues el producto es bastante robusto en sus unidades, y pues la idea es que pues se pueda perdurar porque pues el consumo no va a ser inmediato. Entonces la idea era tener almacenamientos. Entonces quiero que vean aquí ya las marcaciones que tenemos ahí en color negro, que son las actividades que se vienen ejecutando para poder establecer acciones que conlleven a la conservación de estos productos. En el primer texto, pues empezaron a designar tiempos, cultura dentro de estas actividades, y obviamente generaron una unidad de medida que era los lunes. En el mercado pues generaban la misma matanza del animal y posteriormente le entregaban el producto al comprador. Eso ya generaba una tranquilidad para que el comprador tuviera la certeza de que el producto pues era fresco. Posterior a eso, se dieron cuenta o empezaron a verificar cómo poder almacenar esos productos complementarios o principales, como los granos o los productos agrícolas, y que pudieran tener ese estado prolongado de almacenamiento. Y pues lograron con estos silos, que pues son almacenamientos
que generaban esos estados frescos y secos que daban esa durabilidad prolongada y pues empezaron a dar esos pasos en la medida de lo posible que tenían en ese tiempo. Sigamos mirando qué dicen ahí. Los primeros romanos reconocieron la importancia de la frescura de las frutas y de otros alimentos. Los ricos a menudo recibían alimentos frescos en sus hogares donde sus cocineros preparaban las comidas. Los romanos también participaban en en el arte de la conservación de los alimentos mediante la salazón. Aquí me quiero volver para poder explicar el tema. Los únicos que tenían la posibilidad, y esto ya pues estaba enmarcado en la desigualdad económica, de poder almacenar construyendo estos almacenamientos, pues eran las personas o poder adquirir los productos que estaban dentro de estos silos que construía el productor o los productores de estos productos agrícolas, valga la redundancia, pues eran los ricos porque pues obviamente demandaban un valor mucho más grande a los que podían tener el común o los, por ponerlo, no me gusta usar ese término, pero para los que tenían menos recursos, pues no tenían la posibilidad de comprar esos productos porque demandaban muchas actividades que generaban un alto costo de los productos que se almacenaban. Entonces, los únicos que tenían esa posibilidad, pues eran la gente pudiente que tenía poder adquisitivo mucho más amplio. Hoy en día, pues eso se ha minimizado hasta, hasta lo mínimo. Hoy existen personas que todavía no tienen esos elementos porque pues sus niveles de adquisición pues no son los que tiene la gran mayoría, pero pues esos niveles de desigualdad se han reducido. Y aparte, también practicaban la conservación de alimentos mediante la salazón. ¿A qué se refiere con ese término? Ese término es el que conlleva a que productos como los producidos por los animales se puedan ejecutar o salar de una manera, o sea, se puedan salar, se les haga un tratamiento con la sal para poder establecer, y eso pues ya lo habían verificado, que esa medida pues generaba un prolongado, sí, prolongado conservación, una prolongada conservación del producto a que se le hiciera este tratamiento. Eso generaba una conservación y obviamente prolongaba el, el tiempo de descomposición de estos productos. Entonces, pues eso también solo lo hacían en ese momento, pues las personas que tenían la posibilidad de hacer esa actividad y poder adquirir esos productos que requerían para hacer el término como que se menciona aquí anteriormente, la salazón o salar unos productos que podrían tener esa acción para poder prolongar la vida útil de estos productos. Posterior a ello, ya entran aquí dos figuras que generaron eh, una trascendencia en esta gestión. Y como les decía yo en mi intervención anterior y en esta, pues hay que mencionarlos porque pues en las actividades de la historia pues han tenido injerencia, pero pues no soy promotor ni locutor de temas de conflicto, pero pues acá fue una actividad que de lo malo se saca lo bueno, entonces salió a relucir frente a una necesidad apremiante de una actividad de unos desplazamientos prolongados, pues que tuvieran que establecer o determinar actividades secuenciales para poder desplazarse de esa manera. Vamos a leerlo, que nos dice. Un avance importante de la conservación de alimentos se puede atribuir a Napoleón Bonaparte y a Nicolas Appert. Napoleón Bonaparte, si lo conocen, no por Chespirito, sino por su historia como un revolucionario y un comandante de las fuerzas militares de Francia. Y Nicolás Appert también hacía parte de eso, pero pues era más un filósofo porque pues no solo los que combatían, pues eran todos
combatientes, sino eran personas, bueno, todas las personas que combaten no nacen para combatir, sino que se van formando y terminan en esa, por gusto o por decisión o por diferentes factores que no vienen al caso. Y Nicolás Appert era un filósofo, un pensador que hacía parte de este grupo de Napoleón Bonaparte, que fue uno de los pioneros en crear, y eso pues no lo dice acá, pero les doy esa información, de los que crearon el tema de refrigeración y también fue uno de los pioneros, sino que no se dio cuenta en crear los enlatados, que en su momento, hoy en día son eh, eh, actividades que nos han generado que nuestros productos pues tengan esa posibilidad de conservación. Entonces, Napoleón Bonaparte y Nicolás Appert, a principios del siglo XIX, Napoleón ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera desarrollar un método para evitar que la comida que necesitaban sus soldados no se echara a perder cuando luchaban contra su enemigo. Appert puso la comida en frascos con tapas seguras y la hirvió hasta que pensó que estaba cocida. Inicialmente la almacenó en, en productos metálicos, que por eso les decía que él fue uno de los pioneros sin darse cuenta que enlató la comida, pero pues él fue el pionero de hervir la comida para, obviamente, los grados en Fahrenheit o los grados de Celsius que requiere hervir un producto para que cumpla con esas condiciones y se pueda tener esa prolongada actividad para que sea perdurable ese producto, pues obviamente en ese momento pues no la podían calcular porque pues, ni sabían que eran grados Celsius ni Fahrenheit, pero él hizo ese aporte a nivel estructural y logró que muchos de los productos al poderlos cocinar o pues al poderlos hervir, pues se pudieran derivar o prolongar en esos desplazamientos y que se los pudieran consumir en esas actividades militares que se ejecutaban en ese tiempo. Obviamente, allá no tienen los laboratorios, en ese momento no tenían los laboratorios y las pruebas y error era con los mismos humanos. Entonces, si quedaba bien hervido, pues el militar o la persona que lo consumía, pues sobrevivía. Si no, pues era una baja y su grupo se queda sin un comandante o sin una pieza de su equipo para entrar a la batalla. Entonces, pues tenían esa complejidad bastante robusta, pero lograron hacer una de las actividades que hoy en día es una actividad que dentro de la cadena alimentaria es fundamental en ciertas organizaciones que producen productos alimentarios. Entonces, en esta época, estamos hablando del siglo XIX, ya empezaron a ejecutar empezaron a elaborar esas actividades, actividades que los obligaron por las necesidades apremiantes que tenían dentro de su contexto de vida en su momento. Entonces, inicialmente establecieron días para poder comercializar productos. Posterior a ello, empezaron a establecer almacenamientos que cumplían con ciertas condiciones para prolongar los estados de conservación de estos productos agrícolas. Y posterior a ello, en la necesidad premiante de unos desplazamientos prolongados de personas para poder combatir dentro de estas actividades que pues era la guerra, pues empezaron a enlatar alimentos para poderlos conservar y adicionalmente a ello pues también los servían en agua para poderlos conservar y que les funcionó en ciertas actividades que les dieron esa relación para poder desplazarse con alimento perdurable en esos desplazamientos. Entonces, para que se den cuenta que empezaron ya a determinar actividades que hoy en día con acciones
metodológicas científicas que ya tienen acciones comprobables, verificables y que derivaron ya bibliografía con metodología científica que está dentro de la información que muchas organizaciones tienen en cuenta para poder tomar acciones, pues se venían ejecutando desde la Edad Media y desde el siglo XIX. Posterior a lo que hablábamos anteriormente, en términos básicos, cualquier medio de mantener los alimentos fríos es la refrigeración. A esa época no conocía qué era refrigerar, pero ya estaban hablando o empezaron a darse cuenta que la comida en ambientes fríos duraba o se conservaba mucho más que en ambientes o en ambientes normales. Obviamente el tema también de hervir pues les funcionaba mucho, pero para almacenar la comida les empezaron a identificar con lo que hablábamos anteriormente, a ver que los alimentos deberían estar en sitios con temperaturas frías para poder prolongar su estado útil de vida del producto. Entonces, cualquier medio para mantener los alimentos fríos es refrigeración. En ese momento, pues el término no era conocido. La aplicación de tecnología científica a la refrigeración cambió significativo el concepto de inocuidad alimentaria. Mucho antes, en la inversión de los refrigeradores, la gente almacenaba sus alimentos, principalmente leche, mantequilla, en donde muchas de las empresas, o bueno, de las personas que tenían alimentos y tenían la posibilidad de poderlos almacenar, pues buscaban espacios más frescos como sótanos, eh, jardines al aire libre y incluso encontraban espacios o construían espacios donde tenían agua y con esa agua empezaban, o también donde tuvieran la posibilidad de estar cerca a arroyos o a ríos, empezaron a ver la posibilidad de tenerlos en esos espacios para poderlos conservar y que pudieran tener una vida útil mucho más amplia. Entonces, el término refrigeración cambió, como dice este párrafo, cambió el concepto de almacenamiento o de eh, prolongación de la vida útil de los alimentos, pero hasta ahora pues no se manejaba y empezaron a haber posibilidades, prueba y error, de actividades semejantes a este término que ahora sí empieza a dar valor. Ya, los primeros refrigeradores domésticos fueron cajas aisladas llenas de hielo y conocidas como cajas de hielo. No sé si en sus ubicaciones, yo tuve un caso y se los voy a comentar. Yo viví un tiempo en un pueblo retirado en el departamento del Huila, que en Colombia es el sur de Colombia, y era un pueblo que pues, tenía unas condiciones que eran muy, no tenía muchos recursos a nivel tecnológico, la ubicación era bastante retirada. Y teníamos unas personas que vendían hielo para poder almacenar los productos o lo que quisiéramos tener en espacios de frío. Obviamente eso fue hace bastante tiempo y pues lo traigo a colación porque en su momento, a hoy en día se ve, pero pues muy aisladamente. En ese tiempo, estamos hablando de 1879, pues los productores de hielo, los que podían generar hielo, pues se volvieron parte fundamental de la conservación de estos productos. Y lo vamos a ver. El hombre de hielo entregaba hielo a diario, a diario o una vez cada 2 días para mantener la caja de hielo en funcionamiento. Entonces, unos productores empezaron a vender espacios para poder almacenar hielo y que el hielo pudiera tener una connotación de que se pudiera perdurar por lo menos en un día. Entonces empezaron a producir y a vender esos contenedores para poder almacenar la comida con hielo. Y también empezaron a generar personas o se empezaron a ver personas que producían hielo y a empezar a comercializarlo por las
a todas las personas que requerían almacenar comida, que pues me imagino en ese tiempo pues eran todas. Entonces, vender hielo en esa época debió ser un negociazo. Entonces, sigamos leyendo. En 1879, siguiendo el trabajo de John Gord, dos científicos, John Stan y Thomas Elkin, mejoraron el aparato de refrigeración y lo diseñaron para hacer circular gas comprimido y absorber el calor. Los vagones de trenes de refrigeración se desarrollaron en 1860 y transformaron alimentos en los Estados y transportaban, perdón, alimentos por los Estados Unidos y América. Sin embargo, la refrigeración tenía algunos problemas. Se descubrió que los refrigerantes como el dióxido de azufre y el cloruro de metalino son tóxicos. El amoníaco sí se filtraba y causaba graves problemas de salud. Aquí me quiero detener y les voy a dar como una visión de lo que nosotros, o lo que vemos ahí. Se generó una actividad para poder mitigar o poder ampliar lo que ya venían identificando con el hielo. Entonces los científicos encaminaron esfuerzos para poder con los elementos químicos empezar a establecer cómo podían refrigerar. Más sin embargo, no tuvieron en cuenta cuál sería la afectación de mezclar estos productos químicos que se mencionaron, como el dióxido de azufre y el cloruro de metalino, que al generar frío, pero al estar expuestos frente a la comida que el consumidor pues ingesta, pues producían actividades de prolongación de los productos, pero le daban afectación con ambientes no saludables o ambientes no con ambientes con afectaciones y que producían que el producto pues estuviera no apto o no inocuo para la ingesta del ser humano. Entonces fue un intento que pues derivó para seguir explorando en esa gestión, pero pues como les he dicho anteriormente en las otras diapositivas, la prueba y error era con el ser humano. Entonces pues también tuvieron implicaciones y afectaciones en el ser humano cuando pues esto se empezó a comercializar. Posterior a ello, para evitar el problema, en 1928, unos añitos después, se utilizaron refrigerantes sintéticos llamados halocarbonos y fluorocarbonos, los CFC. Si ustedes son curiosos, quiero que miren dentro de las neveras estas ciclas que lo deben tener en las láminas o en las certificaciones que tienen cada uno de sus neveras. Las CFC se reemplazaron por un refrigerante seguro llamado Freon. El frigorífico doméstico es uno de los mayores inventos. La tecnología de ingeniería lo prefirió y lo convirtió en suficiente confiable y económico para el uso generalizado a nivel nacional. Sin duda, el refrigerador ha hecho que nuestra comida sea inocua y agradable. Esto es un hito de la historia que después de generar prueba y error que encaminó en seguir investigando, porque pues esos dos componentes químicos generaban frío, pero eran intolerantes al ser humano, pues en que empezaron los científicos a verificar otros componentes químicos como el freón, que fue el hito o la trascendencia que le dio a los refrigerantes o a los contenedores que generan frío, como las neveras y los contenedores industriales, que, que ya después de eso, y el freón pues está habilitado para poder tener, pues no es un contaminante al ser humano y puede interactuar con los productos que se establecen o que se colocan dentro de estos repositorios, y pues dio una trascendencia para poder el ser humano pudiera almacenar después de comprarlo y obviamente los proveedores poder vender sus productos y que lo puedan almacenar dentro de sus hogares y dentro de las otras industrias o otros sectores o otras partes que requieren eh,
tener productos y almacenar productos para poder desarrollar lo que ellos desarrollan comercialmente hablando, pues dio esa trascendencia cuando se creó el freón o los frigoríficos domésticos, que fue uno de los mayores inventos que hoy en día sigue funcionando dentro de nuestros hogares. Recuerden bien que la historia de la inocuidad es para que ustedes se den cuenta dónde empezó, cómo se empezó a formar y a construir y cómo dio el salto que hoy en día podemos decir que ya hay entidades que se crearon y se formaron y que tenían otra actividad o que no tenían esa actividad como tal establecida dentro de su operación gubernamentalmente hablando, pues hayan tenido que modificar su estructura para hacerla partícipe y que fuera una obligatoriedad dentro de las instituciones y que eso formara o diera parte de ser veedores de que esta información dentro de las organizaciones eh, que producen estos productos, pues tengan ese rasero y que cumplan con todas las condiciones en la cadena alimentaria. Entonces, vamos a seguir viendo. Ya vimos cómo fue la construcción de este término, cómo han, cierto, desde puntos neurálgicos de la historia, de la línea de tiempo, qué actividades empezaron a producir, vimos ya cuáles fueron los diferentes sectores o posiciones geográficas que generaron esas actividades para empezar a construir lineamientos y parámetros que dieran para dar una connotación puntual a lo que venimos trabajando, que fue y a lo que hoy venimos ya a conocer como la refrigeración. Antes de la refrigeración, posterior a la refrigeración, y aquí ya empezamos a hablar de los análisis y peligros que tiene esta especialidad que dio trascendencia cuando apareció en este momento. ¿Cuál? El que vamos a ver. Howard E. Bauman había trabajado en firmas estadounidenses como la Philips, que es la Phillipsburg. Phillipsburg es un laboratorio de investigación y trabajaba en esa época en ese laboratorio. Cuando se empezó a hablar de la inocuidad, pues los alimentos empezaron cuando se encontró lo de la refrigeración, los alimentos empezaron a dar ya trascendencia. Y cuando este término se empezó a trabajar, pues muchas de las gestiones no se estaban enmarcando dentro de los dos sectores responsables para dar ese lineamiento como tal. Uno era el establecimiento gubernamental que no daba pie o no daba certeza de que eso era una afectación a nivel mundial. Y la parte científica, que eran los que generaban todas las trascendencias a nivel verificable y comprobable de lo que afectaba cualquier afectación que tuviera un producto en el ser humano, pues iba sacando su información muy paralelamente a la construcción de las partes gubernamentales, pero no iban de la mano porque pues ellos dos no se hablaban porque en su momento eran cadenas o aristas o ramificaciones diferentes. Entonces, este fue un punto diferenciador el que vamos a leer a continuación. Como jefe de laboratorio de investigación de la sección de bacteriología, Howard E. Bauman, recuerden ese nombre. Más tarde ayudó a la Administración Nacional de Aeronáutica en el espacio de la NASA para desarrollar un sistema de inocuidad alimentaria seguro. Cuando él empieza a trabajar con la farmacéutica o con el laboratorio de investigación de bacteriología, lo convoca a la NASA. Ustedes saben bien que en 1953 es el primer viaje a la NASA, o el primer viaje a la Luna, perdón, que, que empezaron a determinar cuáles son cómo podríamos, si Napoleón en sus desplazamientos que eran de días o de meses, tenía complejidad para poder transportar el alimento, pues ustedes se imaginarán que un viaje a la NASA en 1953, ¿cuántos años estábamos teniendo esa esa complejidad? Entonces empezó a haber esa necesidad
de empezar a establecer de qué productos o cómo podíamos generar productos para que en estos desplazamientos prolongados tuvieran la necesidad de que los productos fueran o montar un sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, aquí el tema. Y esto fue lo que le dio el punto distintivo y que lo conociera el mundo entero, porque pues en ese tiempo el viaje de la NASA fue conocido a nivel mundial. Más tarde ayudó a la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la famosa NASA, para desarrollar un sistema de inocuidad alimentaria seguro para el programa de vuelos especiales y tripulados. Y tenía tres o dos complejidades bastante importantes. Una, que los alimentos no deben ser desmoronables para evitar que las partículas floten en los paneles de los instrumentos y contaminen la atmósfera. Ustedes saben bien que pues cuando los astronautas viajan al espacio, pues la gravedad no aplica fuera del planeta. Entonces, pues los productos al ser destapados o abiertos en el ambiente de la máquina o sí, de la, de la, sí, de, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre ahora, de la, de la, de la nave, disculpen, de la nave, pues esas partículas podían meterse o derivarse por todo el espacio donde estaban los astronautas y podían contaminar el aire y dañar ciertos factores que determinara o que pudieran afectar el viaje lunar. Entonces, a este señor, que fue uno de los pioneros en esas actividades, en el tema de la inocuidad, que fue uno de los que identificó eh, ese accionar que podíamos enmarcar o que podían ejecutar dentro de la NASA, pues empezó a construir alimentos que cumplieran con esas condiciones que no pudieran afectar estos instrumentos o que contaminaran la atmósfera donde estaban los, los astronautas y la nave, o la nave que no pudieran afectar la nave. Eso dio noticia mundial de que la inocuidad alimentaria se estaba pregonando a nivel de la NASA y obviamente pues eso derivó que el conocimiento del término y la afectación de ello pues se empezara a pregonar desde este hito de la historia y derivó a que muchas de las organizaciones empezaran a pensar en el concepto de inocuidad alimentaria. Entonces, otra de las complejidades que encontró Howard en el sentido que cuando estipuló los productos que tenían que llevar los astronautas fue que los astronautas deben poder consumirlos sin peligro durante sus vuelos. Los esfuerzos de los tecnológicos de los alimentos llevaron a la creación de una barra de alimentos comprimidos con un recubrimiento comestible que no se desmoronara durante los vuelos. Al encontrar la afectación o la posible afectación de la atmósfera y que contaminara los espacios donde se generaba el aire y las demás alteraciones que podían afectar, pues empezó a producir productos que cumplieran con esas condiciones y que pudieran ser consumidos y que estuvieran prolongados en esos espacios, en esos tiempos prolongados del desplazamiento de los astronautas a la luna. Y pues eso derivó a que, como les digo, las organizaciones tanto científicas como privadas, como gubernamentales, empezaran a ver el concepto de la inocuidad alimentaria diferente y con otra óptica para empezarlo a establecer como una buena práctica dentro de las instituciones anteriormente mencionadas. Entonces, volviendo a la continuidad del hilo conductor de la historia, desde los principios de la década de los 70, el concepto de los hazard, que es los análisis de peligros y puntos críticos de control, que en su momento no se tenían en cuenta y que ahora empezaron a analizar y por eso yo les derivaba todos los anteriores. Punto crítico en la Edad Media, un día que tuvieran para que pudieran comprar los productos cárnicos que requerían. Otro punto crítico, almacenamiento para poder derivar
o poder conservar el tema agrícola que, que, que producían en su momento. Otro punto crítico y de control, los, la derivación de hacer acciones como hervir o enlatar la comida para poderla perdurar en desplazamientos que tuvieran connotación a esas necesidades apremiantes y que lograban ciertas atribuciones con alimentos que sí lo lograban hacer. Como les decía, pues había prueba y error. En este caso, ya en 1953, pues se produjo su primer sistema de inocuidad alimentaria, el primer sistema de inocuidad alimentaria, y se lo implementaron nada más y nada menos que a la NASA. Por eso el salto de calidad al conocimiento a nivel mundial, pues lo dio este hito de la historia, porque pues este productor o este señor que contrataron para poder formar la comida de los astronautas y que hoy en día sigue operando a todos estos vuelos espaciales, pues haya hecho que este término pues esté conocido por todo el mundo. Entonces, posterior a ello, se dio esto. En la década de los 70, el concepto de los hazard, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos hablando del término para que se pongan en contexto, ha seguido evolucionando. El sistema de los hazard ha contribuido al desarrollo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, el famoso y conocido SGIA. Completo, eficaz y eficiente antes de 1970, aunque los científicos estaban al tanto de las bacterias que causaban enfermedades y las enfermedades transmitidas por los alimentos seguían ocurriendo en todo el mundo. ¿Por qué traje esta colación? Porque lo que les decía a lo anterior, y voy a resaltar ese punto. Los científicos ya venían identificando con los datos que yo les he mencionado de las enfermedades por ingesta de alimentos no inocuos, por los indicadores que venían presentándose en varias partes del mundo de que había mucha afectación y muerte de personas por esta mala práctica y que los científicos a raíz de eso venían ejecutando acciones de levantamiento de información científica para dar veracidad a esas comprobaciones porque muchas de esas afectaciones pues generaban esas identificaciones que daban atribuciones para que esto se produjera y que los científicos empezaran a emanar o a emitir bibliografía y libros y todos los lineamientos y normas y leyes que ellos pregonan para establecer estas buenas prácticas en el tema de los análisis de los peligros y puntos críticos de control y el tema de la inocuidad alimentaria, pues empezaron y que ya conocían estas gestiones, empezaron ya a derivarlo y a escalarlo a los entes que estaban construidos para establecer esos controles a los productores de estos productos, valga la redundancia. Entonces, los científicos empezaron a ver que sus identificaciones pues daban connotación a esa veracidad de lo identificado por la afectación al ser humano de estas bacterias o de estos productos no inocuos que salían al mercado y producían esas afectaciones al ser vivo, pues empezaron a golpear la puerta a decir, ¿qué vamos a hacer si estamos encontrando estas afectaciones y con estos hallazgos para ver que ustedes, gobierno o entes gubernamentales, a poderlo aplicar como una ley para que se empiece a regir en estas organizaciones que producen estos productos? Entonces, posterior a ello, ya cuando la ciencia, por eso les decía que la parte gubernamental iba un poco más atrás y la parte científica iba muy adelante de esa gestión, y al haber esa popularidad que le generó un sistema de inocuidad alimentaria en la NASA, pues empezaron a ver los gobiernos la necesidad apremiante de poder identificar o poder empezar a establecer esas gestiones que deben ellos verificar en estos productores. Pues, posterior a que los científicos empezaran a decir que ellos ya tenían un levantamiento de esa información, ¿qué se generó? Natic Laboratorios estableció estándares microbiológicos para los alimentos que se consumían durante los vuelos.
Los estándares eran estrictos y especificaban que el recuento aeróbico en la placa no podía exceder los 10.000 UFC, unidad formadora de colonias. Quiero hacer aquí un paréntesis y quiero explicar lo que estaba leyendo anteriormente. Siguieron aplicando porque cuando uno construye un sistema, ese sistema y pues los que han interactuado con las normas ISO y con el ciclo de PHVA, ustedes saben que cuando construyen un sistema pues hay que hacerle la aplicación del planear, que lo hablábamos anteriormente, que es cuando Hoffman se dio cuenta qué necesidades apremiantes requería el vuelo internacional y pues ya en el hacer fue empezar a implementar sus productos que cumplían con todas las condiciones que generaron y posterior a ello ya empezaron a verificar los estándares microbiológicos para los alimentos que estaban produciendo para estos viajes espaciales y que cumplieran con ciertas especificaciones. Uno de los puntos críticos y de control que establecieron fue el estricto cumplimiento de que no debería exceder los 10.000 UFC, que son la unidad formadora de colonias. Cuando hablamos de colonias, unidades formadoras de colonias, son la cantidad de bacterias que se manejan en el ambiente y que conviven con nuestros productos. Entonces, esa marcación de las 10.000 UFC, pues tenía que comprobarse científicamente con una muestra y que no estuviera por encima de ese valor para dar cumplimiento a ese estándar obligatorio y que el producto fuera inocuo. Por otra variable, por una unidad de medida, que ¿cuál es? Por gramo. Entonces no podrían tener 10.000 UFC por gramo, o bueno, no podrían tener más de 10.000 UFC por gramo en estos productos que se les daban a los aeronautas. Entonces, los fabricantes tenían que cumplir con los estándares de Natalic Laboratories y les exigían que realizaban pruebas microbiológicas durante las fases previas en el proceso y los productos terminados. Empezaron a ver ya derivar la cadena alimentaria y antes de entrar o ser un producto terminado, debían haber variabilidades de identificación para cumplir con estos estándares que se estaban estipulando. 10.000, menos de 10.000 UFT por gramo y tenía que haber procesos preventivos anticipados para que se ejecutaran o que pasaran a la otra parte de la cadena alimentaria para ejecutar esas acciones. Todas estas variables de unidad deformadora de colonias tenía que estar verificada en toda la cadena alimentaria. Entonces, se pidió a los contratistas que identificaran las áreas críticas de falla y Pittsburgh comenzó a determinar los puntos críticos de control, los PCC, que eso también los vamos a ver para que vayan involucrándose con esa terminología durante la fabricación. La NASA reconoció la muestra, el mundo, que eran 17 estaciones de control y que todas tenían cumplimiento de los estándares de aceptación. Todos cumplían con el rasero que había emanado o emitido Natic, el laboratorio o laboratories, que eran cumplir con esos estándares que ellos habían establecido por unas identificaciones científicas de microorganismos para los alimentos y que no afectaran al ser humano. Ahí ya empezamos a hablar sobre los sistemas de inocuidad alimentaria o el sistema integrado de inocuidad alimentaria, porque la NASA tanto dio a conocer la primera versión de un sistema de inocuidad alimentaria y posterior a ello dio evidencia de que toda la comida que se le entregaban a los astronautas pues no les afectaba en su ingesta cuando se lo comían. Entonces, aquí ya empezamos a determinar que las buenas prácticas de esta inocuidad alimentaria en una empresa que es demasiado visible para todo el mundo, pues se dieron cuenta que daba buenas prácticas o daba buenas gestiones y empezaron ya la gubernamentalidad a darse cuenta de que necesitaban empezar a trabajarlo y a emitirlo dentro de su formación o dentro de su
impronta de ejecución cuando actúan como entes reguladores a nivel Estado. Entonces, posterior a esas verificaciones que, que generó la NASA, que es una empresa gubernamental que se encarga de toda la exploración a nivel espacial, pues también empezaron las federaciones y la industria a sentirse un poco incómodos, que como así que la NASA sí viene pregonando unas buenas prácticas en inocuidad y nosotros, gobierno, pues todavía no hemos establecido nuestras aplicaciones en el sentido, en el sentido de la aplicatividad de estas buenas prácticas. Entonces empezaron esto. Los conceptos del enfoque de los hazards se presentaron por primera vez en la Conferencia Nacional sobre Producción de Alimentos en abril de 1971. El objeto de la conferencia era desarrollar un tanque integral e integrado en los problemas de contaminación microbiana de los alimentos. Aunque Bauman, que era el promotor, por eso les dije, recuerden de ese apellido, animó a la industria alimentaria a adoptar el concepto de los hazards, los principios no fueron adoptados. Él empezó a emanar que estas buenas prácticas funcionaban y obviamente mostraba y aducía lo que se estaba haciendo en la NASA, pero pues no lo adoptaban las empresas porque pues ellos consideraban que sus actividades estaban bien concebidas y adicionalmente pues el Estado no les exigía que cumplieran con esas gestiones. Entonces, ¿qué pasó? Y siempre pasa que cuando no ven la importancia, lastimosamente tienen que existir casos para que las entidades gubernamentales empiecen a coger esas actividades como propias y que vean la real importancia de la necesidad premiante de esta actividad. Entonces, el primer incidente bueno, antes de hablar del primer incidente, dice, sin embargo, dos incidentes graves en Estados Unidos llevaron al movimiento de consumidores a obligar a los funcionarios de la industria del comercio a implementar un plan integral de inocuidad alimentaria. El mismo año que hicieron esta presentación en la Conferencia Nacional de Productos Alimentarios, que estaban todas estas federaciones, la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Salud y los demás entes que son los responsables de ver por la salud y la prevención del ser humano, pues no lo vieron como una necesidad apremiante en 1971, no hace mucho, y posterior, el mismo año de esa reunión, pasó el primer caso, el primer incidente ocurrió en la primavera de 1971, unos días antes de la conferencia, cuando una mujer de Connecticut detectó una partícula de vidrio. No me pregunten cómo lo hizo, pero la detectó. Yo digo que las mamás tienen un sexto sentido y las mujeres lo saben. En el cereal blanco cremoso de su bebé, elaborado por casualmente la planta de Pillsbury, que mencionábamos anteriormente, que eran uno de los que no querían adoptar estas buenas prácticas, la que los obligó a retirar el producto. El CEO o el director ejecutivo tomó medidas inmediatas e incluyó a Bauman en Pillsbury y dijo, hermano, usted que está pregonando eso, venga y trabaje conmigo para desarrollar e implementar un sistema de inocuidad de productos seguros para evitar que se replicara. Al ver eso y al mostrar como esa marcación y que la empresa no fuera eh, cerrada, lo que hizo fue esa actividad, empezarla, cogió al que estaba pregonando este tema y que lo había implementado en esa empresa que es bien conocida por el mundo, le dijo, tráigala y la hacemos acá, en la planta de Pillsbury, que eran los productores de cereales para bebé. En el verano de 1971, el mismo año de la conferencia, casualmente, ocurrió un segundo incidente cuando Samuel Cochran murió por intoxicación de butilismo después de consumir sopa fría. Botulismo es por una afectación
de una bacteria en tu cuerpo. Si esa bacteria entra a tu cuerpo, genera esta intoxicación, botulismo, y pues es una bacteria que te puede llegar al cerebro, al corazón, y pues es una muerte fulminante. Eso le sucedió a esta persona y esos incidentes arrojaron dudas y duras críticas sobre la inocuidad alimentaria en Estados Unidos y que derivó que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, si la han escuchado, si no, pues se las menciono, esta entidad es muy importante a nivel mundial, no tenía los recursos ni la motivación para proteger a los consumidores y carencia del apoyo del Departamento de Salud, o sea, la parte gubernamental eran islas, se hablaban por, por necesidad, no por obligación, o bueno, se hablaba por obligación, no por necesidad, mejor dicho, y empezaron con estas determinaciones a ver la necesidad de empezarse a unir, a enlazar. Sin embargo, tras el reconocimiento de los problemas de la FDA, en 1972 se capacitó a 16 inspectores de la FDA en Pittsburgh, incluyó cursos de trabajo de campo. Luego la FDA pudo establecer regulaciones para alimentos enlatados y baja acidez. En 1973 al 77 la inocuidad en proceso en la enlatado mejoró y en 1974 Pittsburgh logró su objetivo de desarrollar e implementar un programa de inocuidad y productos alimentarios eficaz y eficiente para o a sus instalaciones. Hoy el concepto empleó tres principios fundamentales que son válidos incluso a hoy. En ese momento, en 1974, bueno, 72 al 77, toda esa transición se aplicó en esta planta que producía cereales y pues obviamente reflejaron esas evidencias del primer incidente y aplicó eso y empezó a establecer ya regulaciones, empezó a capacitar, a tener gente preparada para estas actividades y adicionalmente este concepto de los principios fundamentales que deben generar obligatoriamente las empresas que producen estos productos son el análisis de peligros o el análisis de peligros y determinar los PCC, que son los puntos críticos de control, y estar estableciendo o determinando procedimientos de seguimiento. Ya la gubernamentalidad, que es rectora de todas las buenas prácticas a nivel de estas organizaciones, eh, apropió estos conceptos que vienen de metodologías comprobables científicas para comprobar esas actividades dentro de estas organizaciones. ¿Vale? Perdón haber leído al final tan rápido, pero por el tiempo me daba la necesidad de ejecutarlo así, de esa manera. Entonces quería enmarcarles cómo va la historia, todavía nos falta un pedazo porque pues esa construcción quiero enmarcarla bien para que vean de dónde nosotros nos derivamos y nos soportamos para pregonar esas buenas prácticas, pero hasta ahora pues vamos uniendo las partes gubernamentales que emanan estas gestiones que corroboran y supervisan que estas actividades se ejecuten y obviamente ustedes saben que en Estados Unidos sí se aplica, pues se va derivando a todas las partes diferentes del mundo, pues porque es la potencia mundial hasta ahora y pues ellos encontraron esas afectaciones y se derivó en esa parte geográfica del mundo y ya viene pregonándose en otros puntos geográficos a nivel mundial y ya mañana vamos a ver la conclusión de la historia porque esta historia es un poco más prolongada que la que veíamos en la primera sesión, ¿vale? Espero haberles enmarcado bastante esta gestión y que hayan conocido cómo ha surgido este concepto y cómo la construcción de este concepto ha derivado y ha obligado tanto a la parte científica y a la gubernamental, obviamente a la parte privada, a unirse para poder establecer lineamientos claros y que salvaguarden nuestra condición de ser humano al nivel de consumo de los alimentos propios como tal, ¿vale? Entonces, siendo las 9:01, eh,
Y ya dándole espacio a Edgar para que les solucione temas administrativos. Si Edgar está ahí, hay personas que están preguntando. Si no, no se preocupen. Él se comunica con ustedes si tienen Sí, alguna... profe, por aquí estoy. Ah, listo. Gracias, Edgar. Entonces, dándole conclusión a la clase, mañana continuamos con el tema de la historia para darles conclusión y que vean de dónde se derivan las normas que tienen asociadas a esta buena práctica que es la 22.000 y, y darle rienda suelta a los demás numerales que tenemos en este contenido para que lo vayan identificando cómo se construye y se audita una norma ISO, más precisamente la 22.000. Por mi parte, el día de hoy no es más, agradecerles su disposición de tiempo. Los dejo con Edgar. Que descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe, por la clase del día de hoy. Compañeros, compañeras, por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, agradecidos y deseando que cada uno de ustedes haya disfrutado la clase del día de hoy. Por allí les estoy dejando mi número de contacto. Por allí les estoy dejando mi número de contacto para quienes deseen acceder a material de apoyo y certificados. Recuerden, hoy fue nuestra segunda clase. Estas formaciones, las dos formaciones que llevamos en pie, auditor interno HSQ y auditor interno en inocuidad alimentaria, tendrá una duración de 10 clases a partir del día viernes. Hoy fue nuestra segunda clase. Todas son totalmente gratuitas y solo es opcional recibir material de apoyo y certificado. Entonces por allí les estoy compartiendo mi número de contacto para quienes deseen acceder al material de apoyo y certificado. Quedo muy atento para quienes deseen realizar su aporte. Solo hasta el día miércoles pueden realizar el aporte para quienes deseen acceder al material de apoyo y certificado. Vuelvo y comparto mi número de contacto, que por allí estaré muy atento para compartirles toda la información que requieran. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y nos conectamos mañana igual a la misma hora, 7 de la noche, hora Colombia, para la primera hora de auditor interno HSQ y ya la segunda hora ingresamos a inocuidad alimentaria. Feliz noche, feliz descanso, vuelvo, comparto mi número de contacto y quedo muy atento para quienes deseen recibir el material de apoyo y certificado. Las grabaciones, por supuesto, ya el día de mañana les comparto la grabación del día de hoy.